Existen nombres que tras su pronunciación se convierten en mucho más que simples palabras. Son condenas, puñales verbales que atraviesan la historia con una fuerza que parece resistir el paso del tiempo. Entre todos ellos, uno resuena con una intensidad especial a través de los siglos: Judas. Él es recordado como el traidor por excelencia, la personificación de la codicia y la deslealtad, la mancha oscura en la luminosa historia de Occidente. Su historia suele reducirse a un beso y a 30 monedas de plata, pero ¿qué pasaría si esa traición, que en la narrativa tradicional se presenta como un pilar de una historia de redención, en realidad fuera un pacto? Cierra los ojos por un momento y siente el peso real de esa palabra: traidor. No es solo un concepto de un libro antiguo, es un veneno activo, una excusa que usamos para desconfiar, una etiqueta que colocamos a quienes piensan diferente. Es el susurro que justifica la expulsión, la condena, la purga. Es una idea que ha creado un villano perfecto, un chivo expiatorio universal, alguien a quien odiar para sentirnos un poco más limpios, un poco más leales. La imagen de Judas está profundamente grabada en nuestra cultura. Un jardín oscuro, un beso que no es de amor sino de muerte, unas monedas que tintinean con el sonido de la culpa, una cuerda y un árbol. Es una historia sencilla, casi infantil en su estructura: el bueno, el malo y el precio de la venta. Este relato nos ofrece una tranquilidad engañosa, pues nos dice que el mal tiene una cara, un nombre y un motivo simple: la avaricia. Nos permite evitar hacer preguntas incómodas, ya que se nos presenta como un acto de libre albedrío corrompido, la decisión egoísta de un hombre débil ante la tentación del dinero. Se nos enseña que es un misterio del mal que debemos aceptar, la pieza que hace que toda la maquinaria del sacrificio funcione. Si eliminamos esa pieza, esa traición simple y evidente, no solo perderíamos al villano, sino que el significado mismo del sacrificio se desvanecería y la historia dejaría de tener sentido. La inevitabilidad se tambalearía, el plan divino parecería tener un fallo, un error de cálculo. Pero, ¿y si toda esa narrativa que nos han contado durante siglos fuera solo una mentira piadosa? ¿Y si esa traición tuviera una letra pequeña que nadie se ha atrevido a leer? No es un detalle menor ni una cláusula sin importancia. Es una parte tan fundamental y devastadora que, si alguien se atreve a mirarla de frente, podría derribar no solo un dogma de fe, sino toda nuestra concepción de justicia, culpa y heroísmo. Hoy no vamos a debatir sobre la fe, ni a discutir sobre milagros o divinidades. En cambio, abordaremos algo mucho más directo, más afilado y quizás por eso más peligroso: la lógica, la coherencia y la necesidad. Para ello, usaremos la mente de un pensador que se especializó en desafiar los dogmas hasta hacerlos temblar. Un hombre que vio a Dios no como un rey sentado en un trono, rodeado de favoritos y enemigos, sino como la propia lógica del universo. Para él, un universo perfecto, sin contradicciones, sin planes fallidos ni dramas innecesarios, esa lógica sería la verdadera divinidad. Este pensador es Baruch Spinoza, quien, al cuestionar la perfección de Dios, también cuestionó la historia tradicional que rodea a Judas. Para Spinoza, si Dios es omnisciente y perfecto, la historia que nos cuentan sobre él no puede estar llena de casualidades o errores humanos. La historia de Judas, por su parte, presenta un agujero negro en la lógica. Si el universo es perfecto y sin contradicciones, la traición de Judas no puede ser un acto aleatorio o un error. Spinoza, con su razón implacable, habría planteado la pregunta prohibida: ¿y si Judas no fue un traidor, sino el único discípulo que tuvo el valor de cumplir con un pacto terrible? La idea que voy a presentar no es una fantasía, sino la consecuencia lógica de aplicar una interpretación rigurosa a los textos históricos y religiosos. Es un ejercicio de honestidad intelectual que requiere conectar los puntos que siempre han estado a la vista, sin prejuicios ni interpretaciones comodinas. Vamos a desmantelar este mito en 3 pasos. Primero, señalaremos las grietas y contradicciones insalvables en la narrativa oficial. Veremos por qué la historia del traidor avaro es un guión mal escrito que insulta la inteligencia. En segundo lugar, analizaremos quién era Judas en realidad, más allá de la caricatura que nos han vendido. Descubriremos que su perfil no encaja con el de un simple traidor, sino con alguien mucho más complejo y, sobre todo, más importante en el relato. Y, finalmente, en el tercer paso, presentaremos la teoría que mejor encaja todas las piezas:
la del pacto, la historia de un sacrificio aún mayor que la vida misma, el sacrificio del propio nombre y la identidad. Prepárate, porque al tirar del primer hilo, descubrirás que Judas, considerado el mayor traidor de la historia, podría en realidad ser el héroe más trágico de todos. El primer argumento revela un guión lleno de agujeros y contradicciones evidentes. La traición, tal como se presenta, carece de lógica. Si Jesús, como ser divino o al menos como un profeta omnisciente, sabía perfectamente lo que iba a suceder, esa muerte no podía ser un giro inesperado del destino. Los evangelios insisten en que Jesús anunció su destino con claridad, que debía ser entregado, sufrir y resucitar. Su muerte, lejos de ser un accidente, era la culminación de un plan divino. Entonces, surge una pregunta crucial. Si Dios diseñó ese plan, ¿por qué dejar en manos del azar, de la debilidad moral de un discípulo codicioso, la pieza clave para su ejecución? La respuesta lógica es que esa aparente traición no fue tal, sino una parte deliberada del mecanismo divino. Y aquí entra en juego la famosa historia de las 30 monedas de plata, que tradicionalmente se nos presenta como la prueba definitiva de la maldad de Judas. Pero si analizamos esa suma desde la perspectiva legal de la época, descubrimos que equivaldría a pagar por la muerte de un esclavo, una cantidad ridículamente baja para un acto tan importante. Es un monto que no justifica la traición, y mucho menos si Judas era, como se dice, el tesorero del grupo, alguien con acceso directo y constante al dinero. Si su móvil fuera solo la avaricia, tendría formas mucho más sencillas y menos riesgosas de robar. La idea de una traición por un dinero tan insignificante no encaja con la psicología de un hombre en esa posición de confianza. La historia de Judas como traidor, entonces, empieza a desmoronarse ante una mirada racional. Lo que te voy a mostrar no es una fantasía, es la consecuencia inevitable de aplicar una lógica estricta a los propios textos que narran la historia. Es un ejercicio de honestidad intelectual que no necesita nuevas revelaciones, solo el valor de conectar los puntos que siempre han estado ahí, a la vista de todos. Vamos a desmontar este mito en 3 pasos lógicos, en 3 argumentos que se construyen uno sobre otro. El primer argumento te mostrará las grietas, las contradicciones insalvables de la historia oficial. Veremos por qué la narrativa del traidor avaro es un guión mal escrito e ilógico que insulta la inteligencia de su propio protagonista divino. El segundo argumento nos convertirá en detectives del personaje. Analizaremos quién era Judas en realidad, más allá de la caricatura, y descubriremos que su perfil no encaja con el de un traidor, sino con el de alguien mucho más complejo y, sobre todo, más importante. Y el tercero, el más impactante de todos, te revelará la única teoría que encaja todas las piezas. La teoría del pacto, la historia de un sacrificio mucho mayor que el de la propia vida, el sacrificio del propio nombre. Prepárate, porque vamos a tirar del primer hilo y vas a descubrir que la figura del mayor traidor de la historia podría ser, en realidad, la del héroe más trágico. Antes de aceptar una historia, sobre todo una que ha moldeado el mundo, tenemos la obligación de ver si se sostiene. Y la historia de Judas, la del traidor oficial, no es que tenga grietas, es que se derrumba con la primera pregunta seria, se desmorona bajo el peso de su propia narrativa. Vamos al núcleo, al motor de todo el relato cristiano. Jesús, como ser divino, o como mínimo, como profeta omnisciente, sabe perfectamente lo que va a pasar. Esto es crucial, no es una sospecha, no es una posibilidad, es una certeza absoluta. Los evangelios insisten en ello una y otra vez. Él mismo lo anuncia, que debe ser entregado en manos de los hombres, que debe sufrir en Jerusalén, que debe morir y que resucitará al tercer día. Su muerte no es un giro inesperado del destino, no es un trágico accidente que hay que evitar, es el plan, es la misión, es el propósito mismo de su venida al mundo. Ahora, detente aquí, apaga por un momento el piloto automático con el que hemos escuchado esta historia toda la vida y usa la lógica fría. Si tú eres el arquitecto de un plan perfecto, el director de una obra cuyo acto final es absolutamente necesario, ¿dejas la pieza clave, el detonante de todo, en manos del azar? ¿Dejas que la culminación de tu proyecto cósmico dependa de la casualidad, de la debilidad moral de un subordinado codicioso? Por supuesto que no, sería una estupidez monumental. Un dios omnipotente, un estratega cósmico, no puede depender de que a uno de sus elegidos le dé un ataque de avaricia en el momento justo.
Un ser que todo lo sabe no puede cruzar los dedos esperando que un error humano ponga en marcha su plan infalible. Eso no es omnipotencia, eso es ser un mal gerente. Es como un cirujano que, para una operación a corazón abierto, en lugar de usar un bisturí, espera que a un miembro de su equipo se le caiga uno por accidente en el lugar correcto. Es absurdo. El Dios de Spinoza, que no es un rey caprichoso sino la propia lógica inmutable del universo, no funciona con chapuzas. En un universo lógico, los eventos necesarios no ocurren por errores humanos, ocurren porque son parte del sistema, porque están programados para ocurrir. Si la muerte de Jesús era una necesidad absoluta para la salvación de la humanidad, entonces su captura no podía ser un acto de traición contingente, tenía que ser un acto programado, una pieza del mecanismo que se activa en el momento preciso. Es aquí donde el motivo oficial, las famosas 30 monedas de plata, pasa de ser ilógico a ser ridículo. La historia nos las presenta como el motor de todo, la prueba irrefutable de la maldad de Judas. Pero analicémoslo como lo haría un fiscal. 30 piezas de plata era, según la ley de la época, la compensación estándar por la muerte de un esclavo. Piénsalo, es una suma insultantemente baja. ¿De verdad vas a vender al que supuestamente crees que es el Mesías, el rey de los judíos, el Hijo de Dios, por el precio de un bien dañado? Es un pésimo negocio. Pero la debilidad del motivo va mucho más allá del simple monto. Los evangelios nos dan un dato clave que destruye por completo esta teoría. Judas Iscariote era el tesorero del grupo. Llevaba la bolsa, nos dicen, era el administrador, el que tenía acceso directo y constante al dinero. Si su único móvil era la avaricia, si era un ladrón vulgar, tenía formas mucho más sencillas, seguras y menos drásticas de robar. Podía sacar poco a poco durante meses, podía desaparecer con la bolsa entera. ¿Por qué organizar un complot de alta traición arriesgando su vida y su alma por una cantidad que probablemente era una fracción de lo que ya manejaba? La psicología del personaje no cuadra. Un hombre en una posición de confianza financiera no arma un complot de esta magnitud por una suma tan pequeña. Es como si el director de un banco central traicionara a su país a cambio de que le inviten a un café. No tiene el más mínimo sentido. Las 30 monedas no son un motivo, son una excusa, son una pieza de atrezo, un detalle falso plantado en la escena del crimen para que el espectador, la posteridad, no se haga la pregunta correcta. Es una etiqueta de precio para simplificar al villano, para que no tengamos que pensar. Su función es que miremos la mano con las monedas y no la lógica que se desmorona estrepitosamente justo detrás. Y la prueba definitiva de que el dinero no importaba es lo que el propio Judas hace después. Abrumado, arroja las monedas en el templo. Un hombre verdaderamente codicioso no se deshace del botín. Y luego está el comportamiento de los otros. Los otros 11 discípulos son presentados como los leales, pero su lealtad es un obstáculo, es una lealtad ciega, emocional, inútil para la misión. Cuando Jesús anuncia su destino, Pedro, el supuesto pilar de la Iglesia, intenta disuadirlo. Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera te sucederá esto. Jesús lo reprende duramente llamándolo Satanás, un estorbo. En el jardín, en el momento clave, Pedro saca una espada y corta la oreja de un siervo del sumo sacerdote, intenta empezar una pelea, intenta evitar el plan a toda costa. Los otros simplemente huyen despavoridos. Su lealtad, su amor, su miedo, les impide entender y sobre todo, les impide facilitar la misión. Son un estorbo para el plan divino. En medio de este caos de leales incompetentes, solo uno de ellos, uno solo, hace exactamente lo que se necesita para que el plan se cumpla. Judas. Mientras los demás intentan sabotear el destino por pura ignorancia y apego emocional, Judas es el único que lo ejecuta con precisión quirúrgica. Y aquí llegamos a la escena clave, la que debería hacernos dudar de todo, la última cena. Jesús, sabiendo que el tiempo se agota, dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Leamos esa frase sin 2000 años de prejuicios, escúchala de nuevo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Eso no suena como una condena, no suena como el grito de un hombre traicionado que dice, te he descubierto. Suena como una instrucción, como una orden final, suena como la luz verde. Es el empujón del general a su soldado de confianza antes de la misión más peligrosa. Es la hora, ve,
cumple. La historia oficial, por tanto, nos presenta un panorama insostenible, un Dios omnipotente que necesita un error humano para que su plan triunfe, un motivo económico absurdo y psicológicamente inverosímil, un grupo de leales que solo estorban y un supuesto traidor que es el único que, de hecho, obedece y permite que el destino se cumpla. Esto no es un relato coherente, es un guión lleno de agujeros, es ilógico. Y cuando una historia sagrada es profundamente ilógica, como diría Spinoza, es porque no estamos viendo la historia real, estamos viendo una versión simplificada, una fábula moral para las masas, una versión que oculta una verdad mucho más incómoda y compleja. Ya hemos visto que la historia no se sostiene. Ahora hagamos lo que haría un detective. Olvidemos la confesión forzada y analicemos al sospechoso. ¿Quién era este hombre, Judas Iscariote? La tradición lo pinta como una sombra, un personaje casi sin rostro, definido solo por su pecado. Pero los textos nos dan pistas, pequeños detalles que, al unirlos, crean un retrato muy diferente. Primero, como ya dijimos, era el tesorero. Esto no es un detalle menor. En cualquier grupo, por pequeño que sea, el que maneja el dinero no es el más tonto ni el menos confiable. Es, a menudo, el más práctico, el más organizado, el que tiene los pies en la tierra. Jesús le confió la gestión de los recursos del grupo. Eso implica un nivel de confianza y competencia que choca frontalmente con la imagen de un villano impulsivo y avaricioso. Segundo, su nombre, Iscariote. Hay debate sobre su origen, pero una de las teorías más aceptadas es que significa hombre de Keriot, una ciudad de Judea. Si esto es cierto, haría a Judas el único de los 12 apóstoles que no era de Galilea, era un forastero en el círculo íntimo. Esto podría haberle dado una perspectiva diferente, quizás una mayor capacidad para ver las cosas con distancia, sin el fervor regionalista de los demás. Otra teoría más polémica conecta Iscariote con los Sicarii, un grupo de celotes radicales que luchaban contra la ocupación romana con tácticas de guerrilla. Si Judas tuviera alguna simpatía por ellos, su motivación no sería el dinero, sino la política. Quizás se sintió decepcionado por un Mesías que hablaba de un reino espiritual, en lugar de liderar una rebelión armada contra Roma. En este escenario, su traición sería un intento desesperado de forzar la mano de Jesús, de obligarle a mostrar su verdadero poder y comenzar la revolución. Pero incluso esta teoría, aunque más sofisticada que la de la avaricia, tiene un problema. Si ese era su plan, fracasó estrepitosamente, y su suicidio posterior no parece el de un revolucionario frustrado, sino el de alguien que ha cumplido un propósito terrible y ya no puede seguir viviendo. No, el perfil de Judas es más complejo. Un hombre de confianza, inteligente, posiblemente con una visión política más amplia que los demás y el único que actuó de forma decisiva para que se cumpliera la profecía. No encaja como traidor, encaja como alguien que sabía algo que los demás no sabían, alguien que tenía una misión secreta. Era el único adulto en una habitación de niños. Los otros discípulos, con su amor simple y ciego, no entendían la dureza del plan. Eran como niños que no quieren que su padre se vaya a un viaje peligroso, aunque sea necesario. Judas fue el único que entendió que el padre tenía que irse y que alguien tenía que cerrar la puerta detrás de él. Hemos demolido la lógica de la historia oficial y hemos visto que el perfil del acusado no encaja con el crimen. Entonces, ¿cuál es la única explicación que resuelve todas las contradicciones? La única explicación es que no hubo traición, hubo un pacto secreto, terrible, sellado entre Jesús y el único discípulo capaz de entenderlo y llevarlo a cabo. Un pacto nacido de la necesidad. El plan divino requería un sacrificio, pero también requería un mecanismo terrenal para que ese sacrificio ocurriera. Necesitaba un villano. La historia humana, para ser efectiva, para ser recordada y transmitida, necesita personajes claros, un héroe luminoso y un villano oscuro. La crucifixión por sí sola es la historia de una víctima, pero para que sea una historia de redención, el héroe tiene que ser entregado por una maldad reconocible. La historia necesitaba un chivo expiatorio. Imagina esa conversación que nunca fue escrita. Jesús, sabiendo que su tiempo se acaba y que sus otros seguidores son incapaces de comprender la necesidad de su muerte, se acerca a Judas, al más inteligente, al que tiene los pies en la tierra. Pedro intentará luchar, Juan llorará, huirán todos. No lo entienden.
Pero tú, Judas, tú sí lo entiendes, entiendes que este es el único camino. Necesito que alguien me entregue, no por odio, ni por dinero, sino por necesidad. Alguien tiene que hacer el papel del traidor para que la historia se cumpla y tienes que ser tú. Y en ese momento, Judas se enfrenta a una elección imposible. ¿Qué es la verdadera lealtad? ¿Proteger a tu maestro y sabotear su misión? ¿O destruir a tu maestro para cumplir su misión? Su decisión fue la forma más pura y dolorosa de lealtad. Aceptó. Pero el precio era incalculable, no era la muerte. Muchos mártires cristianos morirían después y sus nombres serían celebrados para siempre. El precio de Judas era infinitamente peor, la inmortalidad de la infamia. Aceptó que su nombre fuera sinónimo de traición por toda la eternidad, aceptó que generaciones de niños aprendieran a odiarle, aceptó ser el villano en la historia más grande jamás contada. Ese es un sacrificio que empequeñece a cualquier otro, es el sacrificio del alma, del legado, del honor, es cargar con la culpa del mundo de una forma mucho más literal y solitaria que el propio Cristo. Y su final, el suicidio. La versión oficial nos dice que fue por remordimiento, pero ¿remordimiento por qué? ¿Por cumplir exitosamente su parte del trato? No, su suicidio, visto desde la lógica del pacto, es el acto final de coherencia. Su misión estaba cumplida, el plan estaba en marcha, su papel en la obra había terminado. No podía vivir con la máscara que ahora tenía que llevar, no podía soportar la mirada de los demás. Su acto final no fue de culpa, fue la única escapatoria lógica a un destino que él mismo había aceptado. Ahí lo tienes, el círculo completo, un guión ilógico, un personaje que no encaja y un pacto terrible como única solución. La historia de Judas no es una simple advertencia contra la avaricia, es una tragedia griega en el corazón de los evangelios. Es la historia de un hombre que amó tanto una causa que estuvo dispuesto a convertirse en su mayor enemigo para asegurar su victoria. No estamos absolviendo a un traidor, estamos descubriendo a un héroe tan grande que su heroísmo consistió precisamente en ocultarse para siempre bajo la máscara del monstruo. El Dios de Spinoza, el universo de la lógica perfecta, no necesita traidores, necesita actores dispuestos a cumplir con su papel, por terrible que sea, y Judas fue su actor principal. La pregunta final, por tanto, no es cómo pudo Judas traicionar a Jesús. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué necesitamos tanto creer en su traición? ¿Por qué nos aterra tanto la idea de que el mal a veces es solo una pieza necesaria en un plan que no comprendemos? Quizás odiar a Judas es más fácil que admitir la complejidad del mundo y la aterradora naturaleza del verdadero sacrificio. Si has llegado hasta aquí y este análisis te ha hecho pensar, dudar o ver las cosas desde un nuevo ángulo, te animo a que explores más contenido que desafía las narrativas establecidas. 1. ¿Por qué necesitamos tanto creer en su traición? Según la lógica de Spinoza, que ve a Dios como la encarnación de la lógica perfecta del universo, la historia de Judas como un traidor avaricioso es profundamente ilógica y llena de contradicciones. La necesidad de creer en esta traición surge de una simplificación humana de una verdad más compleja y quizás incómoda. Necesitamos un villano claro, un chivo expiatorio, para que la narrativa del sacrificio y la redención tenga sentido y sea fácilmente comprensible. La figura de Judas como el traidor avaricioso nos proporciona una explicación sencilla para el mal, permitiéndonos evitar preguntas incómodas sobre la complejidad del plan divino y la posibilidad de que eventos aparentemente malos sean, en realidad, piezas necesarias en un engranaje mayor. Nos da una tranquilidad al creer que el mal tiene una cara y un motivo simple, lo que nos permite sentirnos más limpios y más leales en contraste con este villano. 2. ¿Por qué nos aterra tanto la idea de que el mal a veces es solo una pieza necesaria en un plan que no comprendemos? La idea de que lo que percibimos como mal, como la traición de Judas, pueda ser una pieza necesaria en un plan divino o universal nos aterra porque desafía nuestra concepción binaria de la moralidad y la justicia. El universo de Spinoza es perfecto y sin contradicciones, donde los eventos necesarios ocurren porque son parte del sistema, no por errores humanos. Si la muerte de Jesús era una necesidad absoluta para la salvación, entonces su entrega no podía ser un accidente o un acto de traición contingente, sino un acto programado. Nos aterra esta idea porque implica una complejidad que va más allá de nuestra comprensión lineal y moralista.
Preferimos la comodidad de un villano simple y una narrativa de libre albedrío corrompido, en lugar de enfrentar la posibilidad de que el mal sea funcional, que ciertos roles terribles sean necesarios para que un propósito mayor se cumpla. Admitir esta complejidad nos obligaría a reevaluar no solo dogmas de fe, sino también nuestras concepciones de la culpa, el heroísmo y la justicia, lo cual es un desafío a nuestra forma habitual de entender el mundo y nuestras propias acciones dentro de él. Es más fácil odiar a Judas que admitir la complejidad del mundo y la aterradora naturaleza del verdadero sacrificio.